nuevo aumento, pero sin embargo, desde el gobierno estiman que la inflación descienda el mes próximo. Bueno, qué esperanzados, ¿no? Qué optimistas, y optimistas. ¿No? Pero está Sergio Chousa para hablar con nosotros, obviamente, de economía, de la economía de la Argentina. Qué difícil, ¿no? Poder hablar un poquito sobre lo que está pasando en el país, ¿no? Con estos números también que vimos de pobreza, de indigencia y estos aumentos que se ven reflejados también en los combustibles, pero va a haber aumentos en el agua, va a haber aumentos en la telefonía celular, también en las expensas por un bono que van a tener los encargados. Bueno, y lo que decías vos, Claudia, lo del combustible que también obviamente va a traer aparejado otros aumentos, ¿no? Bueno, Sergio, tenés muchísimo para hablar y para abordar. ¿Cómo andás, Claudia? ¿Cómo va? Buenos días. Sí, como todo inicio de mes tenés una romería de aumentos, ¿no? Y esto es propio de un régimen, ¿no? Estamos en un régimen de inflación alta o de superinflación ya, y está caracterizado por esta indexación tan importante de la economía, donde todos los contratos tienen una inercia y tienen una actualización casi automática, fruto de la recomposición de precios de la puja distributiva, ¿no? Aumentó el otro, entonces aumento yo, y entonces así se dan sucesivas rondas que no terminan nunca, ¿no? Fíjate que las actualizaciones de este mes, la de combustibles, por ejemplo, es el componente impositivo que había sido retrasado. De hecho, ese componente se demoró desde hace más de 1 año y medio, ¿no? Queda toda la segunda parte de 2021 y los 3 trimestres de este 2022. ¿Por qué el componente impositivo no se actualiza automáticamente? Tiene que ser habilitado por el Ejecutivo, que lo venía retrasando para justamente no exacerbar el proceso inflacionario. Si bien se habían registrado otros aumentos en el combustible, no había sido con el componente impositivo el tema. Claro, y fíjate que está todo enlazado en economía, lamentablemente, porque si el Estado no actualiza ese componente, ¿sabes cuánto perdió de recaudar? En este lapso perdió 1.800 millones de dólares, el equivalente en dólares, y eso debilita las arcas públicas. Claro. Cuando debilita las arcas públicas, termina habiendo más déficit. Al haber más déficit hay más necesidad de emisión monetaria, y eso desalinea las expectativas y termina motivando más inflación. Es complicada la situación, no es un régimen que es novedoso, ¿no? Venimos con un régimen de alta inflación desde hace mucho, pero hemos dado en los últimos meses un pasito más, y ahora uno lo definiría como un régimen de superinflación. Sergio, vos decías todos los contratos se van actualizando. ¿Y el del salario? Bueno, mira, la dinámica de salarios, recién salió el dato de julio, estamos un poquito siempre atrasados con la estadística, y hubo una caída de 1,7% en ese mes, que fue muy malo. Julio había sido 7,4% de la inflación, la peor del año. En el acumulado de esta gestión contra la inflación, los salarios van en promedio 3,8% por debajo. Uno lo escucha así, la verdad que no parece mucho, lo que pasa es que hay mucha heterogeneidad, ¿no? Los sectores que tienen algún tipo de cobertura de paritarias, de un convenio colectivo, están un poco más cubiertos, pero los informales la están pasando muy mal porque, bueno, las actualizaciones las peleas vos solito y no vienen automáticamente, ¿no? Así que esa heterogeneidad hace mucho daño, sobre todo. De hecho, hay datos, ¿no?, que lo demuestran. Nada más ni nada menos que el INDEC, ¿no? Hablando de pobreza que ha bajado, pero que subió la indigencia. Sí, fíjate la dinámica de la pobreza. Bueno, salimos de, si se quiere, el peor momento de la pandemia, donde hemos llegado a superar el 40%. Sí. Hemos descendido ya 4 puntitos, pero con esa composición asimétrica, ¿no? Donde se bifurcan las curvas y el segmento de indigencia vuelve a pegar un saltito. ¿Por qué es esto? Porque hay una asimetría entre los aumentos, y los productos que más se incrementan son los alimentarios. La canasta básica alimentaria crece más que la canasta básica total, y eso genera el aumento de la indigencia. Por eso me parece importante, hay una iniciativa de ley en el Parlamento, esperemos que tenga debate y sanción en los próximos meses, que busca dar un refuerzo para ese universo 1,7 millones de personas que están en esa condición de indigencia, ¿no? Y bueno, algunas estimaciones privadas de este mes dan cuenta que, bueno, justamente los alimentos es lo que más aumentó, pero principalmente las verduras. Sí, hay increíble, digamos, algo tan básico, ¿no? Sí, frutas y verduras tienen un componente estacional siempre, sí, ¿no? Muy marcado. Pero sí, hay algunos casos caso más paradigmático es la cebolla, qué cara está la cebolla, que tuvo incrementos de arriba del 300%. Bueno, se puede explicar. Bueno, y los lácteos también, según las estimaciones estas privadas, ¿no? Que también aumentaron. Sí, es una situación dramática en materia de los alimentos, que obviamente es lo que más afecta a los sectores vulnerables. Y la verdad que no hay soluciones mágicas, ¿no? Porque de nuevo, no es algo, el proceso inflacionario, algo novedoso en la economía argentina. Es verdad que se ha exacerbado en Argentina como en todo el mundo, pero a nosotros nos resiente más porque no es lo mismo
pasar de la zona del 2% a la zona del 10%, como le pasa al resto de los países, que nosotros, que pasamos de la zona del 50% este año a la zona del 100%. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Se espera un número de 3 cifras de inflación para el año. Vamos a estar cerquita, podemos estar un poquito por debajo o un poquito por arriba, pero seguramente vamos a cerrar cerquita de la zona del 100. Ahora estamos en el 87 interanual, ¿puede ser? Sí, hay que ver el dato de septiembre, que seguramente va a cerrar en la zona del 7, con lo cual ya vamos a superar el 80 largamente. Y sí, el año va a cerrar cerquita del 100, es una situación dramática. En el presupuesto público de 2023, el Ministerio de Economía está evaluando una posibilidad de desaceleración hacia el 60%. Hoy luce como una hipótesis muy optimista, pero bueno, el viceministro de Economía en su conferencia de prensa consignó que ellos ven una evaluación de probabilidad de éxito de ese escenario. Sería muy bueno, sería muy promisorio bajar más de 40 puntos. Esperemos que así ocurra. Y generalmente, ¿qué se espera para esta última época del año? Bueno, recién escuchaba a Claudia, decía que había una expectativa en noviembre, ahora recién empezamos en octubre, de que empiece a pegar la vuelta a la baja. Lo que pasa es que los 2 meses últimos del año, en particular diciembre, suelen ser meses calientes en materia inflacionaria, donde también de parte de los mismos comerciantes y los productores hay cierto ánimo, ¿no?, de recomponer parte de márgenes en un momento en el cual típicamente tira más la demanda porque llega el cobro de algún aguinaldo, ¿no?, para las trabajadoras y trabajadores que están cubiertos con cobertura de convenios, y hay un poquito más de pesitos en la calle, suele haber una medida de refuerzo de ingresos por parte del Estado, así que los productores y los comerciantes a veces se aprovechan y trasladan, ¿no? Yo soy un poco escéptico de que sobre todo diciembre se mueva a la baja. Yo diría tal vez un empate, mantener el empate y al menos que no se acelere nuevamente, ya puede ser considerado mínimamente un buen resultado. Sergio, mirá, ahí estábamos viendo el precio del combustible, casi 200 pesos el diésel, el premium diésel. ¿Esto en cuánto tiempo se puede ver reflejado en los precios? Bueno, en materia de combustibles siempre tenés 2 efectos. Por un lado tenés un efecto directo sobre el IPC, sobre el índice de precios. Para este incremento debería tener un impacto marginal, un poquito menos de medio punto de manera directa, respecto de los consumos de la ciudadanía de combustible directo, las personas que cargan en las gasolineras, pero después tenés un efecto que es indirecto, que no se manifiesta solamente en un mes, en el momento en el cual juega el aumento, sino que se va trasladando gradualmente. ¿Por qué? Porque la logística obviamente tiene un costo y después los productores terminan trasladando eso, así que juega por 2 efectos, por el lado directo sobre los consumos de las familias y por el lado indirecto por el costo de los precios que consumimos. Siempre es uno de los ítems que más repercusiones tienen para el resto de los rubros de la economía, por eso es que en general cuando hay contextos de regulación sobre el precio de los combustibles, los estados tratan de amortiguarlo lo más posible. De hecho, si vos ves la evolución de el costo de la nafta en los 2 últimos años, aumentó muy por debajo del promedio inflacionario porque, bueno, es un precio clave de la economía. Ahora se viene la quita de subsidios, ¿no?, que también se van a ver reflejadas en las facturas del agua y de la luz. ¿Y eso cómo puede llegar a impactar? Sí, para el gas la expectativa es que llegue recién el mes que viene porque todavía hay una demora en la actualización del listado de usuarios consumidores. Las empresas distribuidoras todavía no tienen esa información, pero para la electricidad sí, la expectativa es que llegue para este mes. Hablamos igualmente de el segmento, la clase 1, ¿no?, que fue la que sale del subsidio. Aquellas argentinas, argentinos que no pidieron quedarse en subsidio o renunciaron. Por ejemplo, más de 100.000 personas renunciaron cuando vieron que no iban a poder comprar dólar financiero, hicieron automáticamente la renuncia, ¿no? Bueno, para ese segmento van a haber incrementos en materia de electricidad del 20% promedio y en materia de gas del 50% extra a las actualizaciones del bimestre previo, ¿no? Bueno, es más de lo mismo, es algo que realimenta la inercia inflacionaria. Parte de eso después se trasladará al precio de los productos que consumimos, de los servicios también. Bien, estos 8.123 millones de dólares de liquidación del dólar soja, ¿cómo influye en la economía del día a día de la gente que tiene que ir a comprar todos los días? ¿Cómo influye? ¿Cómo le pega a la gente? Bueno, entre tanta pálida es una noticia promisoria, ¿no? El resultado de la implementación del esquema de reconocimiento para el complejo soja y las reservas que se acumularon al respecto son un buen dato de la economía.
tal vez la conexión con la realidad de las familias argentinas es un poco difusa, pero que el Banco Central tenga más reservas habilita por lo pronto entregarle más dólares a los importadores para que la actividad económica no se frene o para que crezca incluso, y de ese modo hay más trabajo, hay más ocupación, más actividad económica en general. Por otro lado, le da robustez al Banco Central para enfrentar movimientos disruptivos, ¿no? Lo que pasó, recordarán, en el mes de junio y de julio, donde hubo un cimbronazo cambiario que fue atroz, que prácticamente amenazaba con llevarse todo puesto. Bueno, si vos tenés un Banco Central más gordito en reservas, podés tener más solidez. Así que es un buen resultado. Obviamente habrá que ver qué ocurre en los próximos meses, porque el flujo de dólares que entra en la economía argentina es crucial, y ahora que se corta, digamos, esta dinámica vinculada al complejo soja, hay que ver cómo compensan el resto de los sectores. Bueno, Sergio, gracias. A ustedes, Claudia. Muy amable. A disposición. Hasta luego.